Vaya abriendo su Biblia, iglesia, jóvenes, en el primer libro del profeta Samuel. Vamos a abordar del capítulo 17, el verso 44 al versículo 51. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a abordar esta cita conocida. Primer libro del profeta Samuel. Gloria al Señor. Capítulo 17. Vamos a abordar los versos 44 al verso 51. Cuando usted lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Él es digno de ser exaltado y engrandecido. Amén. Lo tenemos. Vamos a leerlo unidos. Sígame con su vista. Lo leemos para la gloria del Señor y en el nombre de Jesús. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Jóvenes, iglesia, dígale al Señor que los bendiga en esta noche. Padre, te adoramos y te bendecimos. Tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, la honra y el poder, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, mira de quién te vales. Tan solamente un instrumento inútil se presenta hoy delante de tu presencia para pedirte que nos bendigas con tu palabra, Señor. Mira que hay una gran cantidad de jóvenes que necesitan oír tu voz, Señor. Bendícenos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, oh Divino Espíritu que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Habla nuestras vidas en esta noche. Toma el control, Espíritu Santo. Toca el corazón de la juventud. Toca el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra inoperante, toda obra contraria, Señor. Todo espíritu maligno, toda obra del diablo que quiera venir a entorpecer y a distraer el corazón de tu pueblo. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres, Señor, para estar atentos a tu voz. Ayúdanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ocupen sus lugares. Y les voy a sugerir que no se duerma. Si siente que el sueño se quiere apoderar un poquito de usted, espántelo glorificando el nombre del Señor. Porque Él está aquí y Él es digno de ser alabado y bendecido para siempre. Amén. Bien, hay una frase que me gusta mucho y la quiero compartir con ustedes. La frase es la siguiente: la verdadera victoria no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la presencia de Dios
en medio de ellos. Se las repito. La verdadera victoria no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Los versos que hemos abordado, la mayoría los conoce, si no es que todos. Algunos ahí quien se lo saben hasta de memoria. Si analizamos un poquito estos versos anteriormente, encontramos a un joven que físicamente no era como nosotros. Encontramos a David. ¿Cómo era David, jóvenes? ¿Cómo lo caracteriza la Biblia? Dice que era rubio. ¿Qué más? No se lo saben. Dice que era rubio. ¿Qué más, hermanos? Era hermoso de ojos y de buen, así como nosotros, ¿verdad? Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Bueno, en resumen, tenía muchas cualidades. Pero sucede que en cierta ocasión los filisteos se juntaron para hacer guerra a Israel. Y Saúl y todo su ejército también se reúne del lado contrario para hacerle frente al enemigo. La cuestión es que del ejército contrario, dice que salió un paladín. Un paladín era un guerrero, era un valiente, era una persona que tenía vasta experiencia en guerra, era un hombre honorable. Se llamaba Goliat. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? La Biblia dice que durante 40 días este tremendo salía de mañana y en la tarde a retar al ejército de Israel. Lo más triste era que todos los hombres de Saúl, dice la Biblia, le tenían miedo. ¿Y cómo no le iban a tener miedo? Imagínense, dice la escritura que medía 6 codos y un palmo. Medía, así hablando en metros, medía casi los 3 metros, 2.78 metros. Bueno, la cuestión es que como Isaí, el padre de David, ya era viejo, no podía ir a la guerra. Entonces los 3 hermanos mayores de David se enlistaron para seguir al rey Saúl. ¿Quiénes eran? Eliab, Abinadab y Samá. Ellos valientemente se fueron a la guerra. Pero cierta mañana dice la escritura que Isaí manda a David a ver a sus hermanos para que le llevase grano tostado, le llevase pan y ropas. Y para quedar bien el hombre, le manda, dice, que 10 quesos al jefe de los 1000. El asunto es que obedientemente David va, se levanta de mañana y llega al lugar donde sus hermanos se encontraban. Y fíjense, qué casualidad. ¿Será que esto haya sido casualidad? Dice que David llegó en el momento justo en que los 2 ejércitos se estaban poniendo en línea de batalla. Y por coincidencia, por así decirlo, cuando David estaba hablando con sus hermanos, dice que él escuchó las palabras tajantes de Goliat cuando retaba al ejército de Saúl. ¿Qué era lo que decía Goliat? ¿Para qué se ponen? Decía Goliat, ¿para qué se ponen en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan, decía Goliat, escojan a uno de ustedes para que venga y pelee conmigo. Si él puede pelear conmigo, decía, y me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes nos van a servir. Y fíjense todavía lo que decía Goliat. Hoy yo he desafiado al ejército de Israel. Deme un hombre para que pelee conmigo. Oigan, yo quiero imaginarme, hermanos jóvenes, el rostro que ha de haber puesto David cuando escuchó a este hombre hablar. Porque si analizamos más adelante, si analizamos la historia, dice que David dijo, bueno, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En otras palabras, David quizás enfurecido decía, bueno, ¿quién se cree este que es? ¿Qué le pasa para que venga él a retar al ejército del Dios vivo? Cuando David llama incircunciso a Goliat, estaba demostrando su indignación y su desprecio hacia la persona de Goliat. Porque la palabra incircunciso era un término en ese entonces, era un término despectivo, ya que la circuncisión era un signo de alianza con Dios. Pero oigan, David, a diferencia de los demás valientes de Saúl,
Él no se encontraba intimidado por este varón. Él no tuvo miedo, sino que David estaba dispuesto a defender la honra de Dios. David no era cualquier joven, no era un joven común como tú, como yo. El haber vencido David a ese gigante que tenía amplia experiencia en guerra, lo convirtió en un joven victorioso. Porque dice la escritura, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Textualmente dice, así venció David al filisteo. En esta noche, sobre esto quiero hablar. El tema de esta noche se titula, ¿cómo ser un joven de victoria? A ver, díganlo conmigo. ¿Cómo ser un joven de victoria? Cuando hablamos de ser un joven de victoria, estoy hablando de aquel joven que tiene aquella vida que se caracteriza por una conexión con Dios, por una vida guiada por principios y valores espirituales. No me refiero tan solamente a los logros externos o materiales que a su vez son buenos, sino a una vida que refleja la voluntad de Dios. Cuando hago mención de un joven de victoria, me refiero a una vida donde el joven tiene una comprensión clara de quién es en Cristo. Una vida donde el joven tiene esa capacidad de superar desafíos y obstáculos que se le presentan en su vida. Una vida donde el joven experimenta el crecimiento y la madurez en la fe. Oigan, ser un joven de victoria implica vivir una vida que honre a Dios. Una vida donde mi mayor prioridad es mi conexión con el de arriba. Una vida donde mis acciones, donde mis palabras provoquen una influencia positiva en el entorno que me rodea. En otras palabras, ser un joven de victoria es ser una vida que refleje la presencia y el poder de Dios en medio de las pruebas y los desafíos. Una vida marcada por tener una fe inquebrantable. Una vida donde el joven no se deja titubear por los problemas. Una vida donde el joven se caracteriza por tener victoria sobre tentaciones y el pecado. Un joven victorioso es aquel que experimenta la paz y el gozo de Dios en medio de los problemas y las adversidades. Pero la pregunta que ocupamos en esta noche es ¿cómo? ¿Cómo le hago? Bueno, en primer lugar, para ser un joven de victoria, debes poner en alto el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Poner en alto el nombre del Señor. Primera de Samuel 17. Vamos a leer del verso 33 al 37. Lo leo para ustedes. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, fíjense, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué estaba haciendo David con esta declaración? ¿Qué estaba haciendo? Estaba atribuyendo al Señor la providencia de sus cuidados y la fuerza que Él había dado para vencer a un león. David estaba reconociendo, estaba atribuyendo a Dios esas victorias. En otras palabras, David estaba poniendo en alto el nombre del Señor. ¿Qué cosa es poner en alto el nombre del Señor?
es reconocer y proclamar la grandeza y el poder de Dios. Es atribuir la gloria y el mérito a Dios por todo lo bueno que tenemos. Y no atribuirnos a nosotros mismos el crédito por nuestros logros y bendiciones. Jóvenes, poner en alto el nombre del Señor es darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Es reconocer que Él es quien nos da la fuerza, la sabiduría y la provisión. Fíjense, en estos versos David estaba reconociendo que fue el Señor quien lo había librado de las garras del león y del oso. Le estaba atribuyendo a Dios, en otras palabras, la gloria y el mérito. Si analizamos esto, personalmente David no se estaba atribuyendo nada a sí mismo, sino que él estaba declarando su profunda adoración a Dios. Poner en alto el nombre del Señor, hermanos, jóvenes, es una forma poderosa de poder experimentar la victoria en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando nosotros ponemos en alto el nombre del Señor, estamos reconociendo con humildad que nosotros dependemos de Él. Estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros. Cuando ustedes como jóvenes, cuando nosotros como jóvenes ponemos en alto el nombre del Señor, estamos reconociendo su autoridad, estamos reconociendo su soberanía, estamos reconociendo su poder. Y eso nos va a permitir a nosotros someternos a su voluntad y a su dirección. Cuando nosotros como jóvenes pongamos en alto el nombre del Señor, vamos a tener acceso al poder de Dios en nuestras vidas. Y ese poder que vendrá del cielo a tu vida te va a permitir a ti superar obstáculos y vencer miles de desafíos. Por eso es importante que en esta etapa, jóvenes, iglesia, sobre todo la juventud, aprovechemos al máximo honrar a Dios por sobre todas las cosas. Darle la gloria a Dios es una forma de honrarlo. Darle la gloria a Dios es una forma de reconocer su grandeza. Pero pasa que a veces que está el culto en su máximo esplendor, está la gloria de Dios aquí con nosotros. Y allá en la esquina está el grupito de jóvenes haciendo sus juntitas también. Y luego lloran. ¿Por qué fracasan? Porque no saben honrar el nombre del Señor. Por eso nosotros como jóvenes debemos poner en alto el nombre del Señor. Por eso hay jóvenes que están en derrota, porque no han entendido este principio. El salmista decía en el Salmo 34, verso 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. ¿Quieres ser victorioso? Pon en alto el nombre del Señor. Reconócelo y te va a ir bien. ¿Cómo podemos poner nosotros como jóvenes en alto el nombre del Señor? Jóvenes, estudiemos su palabra. Estudiar la palabra de Dios te va a ayudar a entender la autoridad de Dios y su voluntad para tu vida. La falta de conocimiento en la juventud los lleva a la derrota, porque sin conocimiento sólido de las Escrituras, el joven nunca va a entender la voluntad de Dios para su vida. Y eso hace que el joven tome malas decisiones, decisiones que tristemente lo alejan de Dios. La falta de conocimiento en un joven lo lleva a no tener discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, la falta de conocimiento lleva al fracaso. ¿Quieres poner en alto el nombre del Señor? Busca su dirección. Dile al Señor que te enamore de su presencia, para que su palabra abunde en tu mente y en tu corazón. Cuando tú como joven no hablas con Dios, nunca vas a mantener una comunión efectiva con Él. Y esto te va a desconectar de la presencia de Dios y no vas a poder experimentar esa presencia que te conduce al éxito. Si nosotros como jóvenes no buscamos la dirección de Dios, vamos a tomar decisiones que no van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces nos va a ir mal y vamos a caer en la derrota espiritual. ¿Quieres poner en alto el nombre del Señor? Dale la alabanza a Dios. Adórale. Adorar a Dios te conduce al éxito. Jóvenes, adorar a Dios es una forma poderosa de conectarnos con Él. Adorar a Dios es darle una expresión de amor y de reverencia a Él.
Porque miren, David alababa y adoraba a Dios con todo su corazón, y eso le permitía a él, hermanos jóvenes, experimentar la presencia del poder de Dios en su vida. Por eso él está aquí en la escritura para ejemplo de nosotros. ¿Cómo pones en alto el nombre del Señor, joven? Proclama su grandeza y no busques mucho, hazlo con tu propia persona. El joven puede poner en alto el nombre del Señor con su persona, viviendo una vida de integridad. Sé ejemplo de la fe. Comparte el evangelio con tu testimonio y entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Primera de Corintios capítulo 6 verso 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra forma, jóvenes, con la cual nosotros podemos poner en alto el nombre del Señor es con nuestro cuerpo. Con tu cuerpo. Pablo nos exhorta a glorificar a Dios en nuestros cuerpos y espíritus. Esto significa que debemos de vivir de tal manera que nuestros cuerpos, jóvenes, sean un reflejo de la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Viviendo una vida santa. Viviendo una vida separada del pecado. ¿Para qué? Para que nuestros cuerpos puedan ser templo del Espíritu Santo y entonces podamos glorificar a Dios. Jóvenes, joven, señorita, usa tu cuerpo para hacer cosas que glorifican a Dios. No lo usemos o no lo uses. No hagas cosas con tu cuerpo que desagraden y ofendan a Dios. Controlemos o controla tus deseos carnales. No hay que dejar que nuestro cuerpo nos domine, que nos domine la carne. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros hagamos esto, vamos a reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando tú te esfuerces y te sometas a Dios, vas a vivir una vida de propósito, de significado, y entonces vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú honres a Dios, jóvenes, cuando nosotros honremos a Dios, cuando tú pongas en alto el nombre del Señor, entonces automáticamente Dios se va a comprometer contigo. Y te va a levantar, te va a fortalecer, te va a dirigir con su Santo Espíritu y te va a llevar a la cima de sus propósitos en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos y de promesas. Y si nosotros ponemos en alto su nombre, Él se compromete a bendecirnos en todo lo que hagamos. Porque Él dice: yo honro a los que me honran. Y entonces vamos a poder ser jóvenes victoriosos. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, para ser un joven de victoria, debes confiar plenamente en el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Jóvenes, yo creo que la mayoría ya somos victoriosos aquí. ¿Qué debemos hacer? Confiar plenamente en el Señor. Miren, veamos el verso 41 al verso 47. Veamos la historia. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, chequen bien esto: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Fíjense la declaración de confianza que David hace en estos versos. Primeramente David estaba reconociendo la diferencia armamental que había entre ambos, porque Goliat iba previamente armado, llevaba el mejor armamento. Y segundo,
David sabía perfectamente que Goliat tenía muchísima más experiencia en combates. Por esa razón, Goliat tuvo en poco a David. Lo menospreció porque Goliat se sentía confiado en su propia fuerza. Más sin embargo, David no titubeó, ni mucho menos tuvo miedo, no tuvo terror. ¿Saben por qué? Porque David sabía que el Dios de Israel iba a intervenir por su pueblo. David se enfrenta ante Goliat con una actitud de confianza en Dios. Este joven estaba expresando su plena confianza en Dios. Textualmente, en estos versos David enfatiza que él iba a luchar en nombre del Señor. Y la confianza que la victoria iba a ser completa, porque en Dios estaba puesta su plena confianza. La confianza que David tenía en Dios se basaba en algo empírico. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que se basaba en su experiencia previa. Porque más antes David le había expresado a Saúl que Dios mismo había sido quien lo había librado de las garras del león y del oso. David sabía que confiar en el Señor le iba a dar la victoria sobre ese filisteo. Por eso David dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense, cuando David hace esta declaración, David estaba reconociendo varias cosas. Primero, estaba reconociendo la autoridad de Dios sobre todo. En segundo lugar, David estaba reconociendo la relación que Dios tenía con su pueblo Israel. David sabía que Dios era y es el protector y defensor de su pueblo. Y número 3, David estaba en estos versos que estaba acusando a Goliat de haber provocado a Dios. ¿Por qué digo que provocó a Dios? Bueno, porque Goliat había menospreciado a Dios al desafiar a Israel. Y por último, y no menos importante, David con estas palabras estaba expresando su confianza en Dios y su plena convicción en que Dios estaba con él en esa batalla. Jóvenes, confiar plenamente en el Señor es tener una fe absoluta en Él para ser de victoria como David. Nosotros como jóvenes debemos de confiar plenamente en el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es fiel y es verdadero. Porque Él es inmutable. Porque Él es soberano. Y porque Él siempre cumple sus promesas. Por eso nosotros como jóvenes debemos confiar en Él para ser de victoria. Muchas de las veces el joven está en la derrota espiritual y eso se debe a la confianza excesiva en sí mismo. Cuando el joven confía demasiado en sí mismo, ¿qué es lo que pasa? El muchacho siente que no necesita la guía de Dios. El joven siente que no necesita a Dios, ni mucho menos necesita su dirección. Y esto lo lleva a una sensación de autonomía y autosuficiencia, cosa que tristemente perjudica la vida espiritual de la juventud. La confianza excesiva en sí mismos, jóvenes, esto hace que la juventud se sienta orgullosa y que no esté dispuesta a aprender y a depender de Dios. Y el joven diga: ya lo sé todo, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo. Cuando el joven confía en sí mismo y no en Dios, tristemente toma decisiones impulsivas sin considerar la voluntad de Dios. Y esto trae como consecuencia la derrota espiritual. ¿Cómo sabemos que un joven está en la derrota espiritual? Bueno, cuando el joven pierde la pasión por Dios. Cuando ya no siente ese deseo, cuando ya no siente esa atracción, ese amor a Dios. Cuando su relación con Dios se vuelve distante, ya no le busca, no persevera, lo llaman y no va. Cuando está desanimado, cuando el joven es cuando no ve el propósito de su fe en Dios, es porque está en la derrota. Un joven que está en la derrota se siente atrapado por el pecado y la culpa y no sabe cómo librarse. Un joven está en derrota cuando se aísla de los demás y se siente solo, se siente vacío. Un joven cae en la derrota espiritual cuando comienza a dudar de la verdad y de la existencia del poder de Dios.
Si en esta noche te sientes identificado, abusado, la derrota está entrando a tu corazón y tú le diste puerta abierta. ¿Qué nos enseña el proverbista? Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el verso 6: reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué va a hacer Él? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Jóvenes, que este pasaje nos desafía a nosotros como jóvenes a confiar en el Señor y a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Este pasaje nos enseña que nosotros no debemos confiar en nuestra propia inteligencia o en nuestras habilidades, sino que debemos buscar la guía y la dirección del Señor. Es importante que nosotros confiemos en Dios porque Él conoce nuestro futuro. Porque Él conoce lo que está por venir a nuestras vidas. Solo Él puede guiarnos. Solo Él puede guiar nuestras decisiones. Solo Él tiene el control de todas las cosas. Y solo Él puede hacer que todo te salga bien. Escuchen esto. Dios ama profundamente a la juventud. Joven, Dios te ama tanto que Él quiere lo mejor para ti. Porque la Biblia dice que Él es un Padre amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros. Sintetizando esto, Dios se preocupa tanto por ti que a Él le duele ver a un joven en la derrota espiritual. Y todo porque el joven no quiere confiar en Él. Dios quiere que tú seas de victoria, pero debes confiar plenamente en Él. No confíes en tu propia inteligencia. No pienses que tú solo puedes resolver todos tus problemas. No dependas de tus propios recursos. El verso que leímos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Para que tú puedas, jóvenes, tú puedas confiar plenamente en el Señor, necesitas conocerlo. Para que nosotros podamos confiar en el Señor, necesitamos conocerlo. Necesitamos aprender de Él, conocer su naturaleza, entender su carácter y su amor. Cuando ustedes le conozcan, cuando le conozcan aún más, entonces le van a poder tener la confianza. ¿Cómo lo vas a poder conocer? Habla con Él a través de la oración. Te debe interesar desarrollar una relación personal con Él, rendirse a Él, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para ti. Cuando tú le conozcas, cuando tú te esmeres en esto, vas a poder depositar tu confianza en Él. Y Él te va a guiar con su Espíritu Santo. Él te va a guiar. Él te va a llevar a esa gloria en tu vida. Porque confiar plenamente en el Señor es la clave para una vida victoriosa y bendecida. Sí vale la pena confiar en el Señor. ¿Verdad, hermanos, que vale la pena confiar en Él? Vale la pena depositar nuestra confianza en Él. Cierta ocasión, y esto lo he contado anteriormente, una ocasión tocaba una junta ministerial en Quintana Roo y un encuentro de jóvenes. Y a mí siempre me ha fascinado participar, porque tengo esa mentalidad de que lo que uno hace aquí es para la gloria de Dios. Y el pasaje, me acuerdo que estaba en 850 pesos. Y yo era un adolescente de 14 años, pero yo en mi corazón decía: Señor, yo quiero ir. Y en mi inmadurez decía: Señor, tú me vas a llevar. No sé cómo, pero tú me vas a llevar. Pasaron los meses, muchos meses pasaron, y iban a ir pocos. Y el pastor avisaba: a los que vamos a salir y tienen que pagar y esto. Y yo lloraba por las madrugadas ahí en mi cuarto. Yo decía: Señor, se acerca la fecha, pero yo quiero ir. Tú me vas a llevar, yo no sé, pero tú me vas a llevar. Tú vas a proveer. El día anterior para el viaje, era un martes, miércoles, dijo el pastor: los que nos vamos, nos vemos en tal lugar a tales horas porque el autobús va a pasar.
Y esa noche lloré como un bebé. Y yo dije, Señor, no sé, pero quizás de último momento el pastor me llame y me diga, te voy a regalar el pasaje, pero algo vas a hacer. Pasó la noche. En la madrugada, como a las 5 de la mañana, escucho que suena el teléfono de mi mamá y era mi papá. Y le dice, oye, ¿verdad que tu hijo quería ir a la junta de pastores? Así decía, a la junta de pastores. Dice, sí, ¿por qué? Dice, porque me encontré al pastor y él me dijo que tu hijo quería ir, o sea, yo. Me dijo, dale 500 pesos y para sus gastos y que se vaya porque sobra un lugar. Hermano, yo no esperé que me dijeran, levántate y alístate. Yo brinqué de la cama a buscar mi maleta. Me llevé tanto hasta una maleta rosada de corazones porque era prestada. Y llegué. Eran como 20 y tantas horas de viaje. Iba sin dinero, lo del puro pasaje. Pero yo con ir iba más que contento. Durante ese viaje nunca me faltó el agua, no me faltó el alimento, porque el Señor tocaba los corazones de los hermanos que me miraban allí y me decían, ven a comer. Y estando en el evento, pude ver la gloria de Dios. Yo participé por última vez en esa ocasión en textos, así como pasan los muchachos, en una junta de pastores. Era el más pequeño de todos. Y el Señor me regaló el primer lugar. Por eso puedo decirles que confiar en el Señor es lo mejor que el joven puede hacer. Si tú estás en la derrota es porque quieres. Si tú estás ahí todo disciplinado y desanimado es porque tú quieres. El Señor es aquí el único que nos lleva de victoria en victoria. Voy a terminar. Alabado sea el nombre del Señor. Para ser un joven de victoria, debes esforzarte por actuar con determinación. ¿Qué debes hacer? Esforzarte por actuar con determinación. Veamos unos versos más. Más adelante, versos 48 al 51 del primer libro del profeta Samuel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué hizo David? David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Verso 51. Entonces, ¿qué hizo David? Corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Fíjense que cuando el filisteo, hermano, se levantó y corrió hacia David, dice que David, ¿qué hizo? Se dio prisa también para ir hacia la línea de combate. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos el esfuerzo que hubo en David por actuar con determinación. Hubo determinación porque David creía firmemente en el poder y la protección de Dios. David sabía que Dios estaba con él. David sabía que el poder de Dios era mayor que cualquier obstáculo. Dice, David se esforzó por actuar con determinación porque había desarrollado habilidades en la lucha contra esos animales. Además, David estaba motivado a defender la honra de Dios debido a que Goliat había insultado al Señor cuando desafió al ejército de Israel. Aparte, David sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. David estaba determinado a defender al pueblo de Israel y a defender la gloria de Dios. Por eso David no permitió que el miedo lo detuviera. Por eso él se esforzó por actuar con determinación. Actuar con determinación se refiere a esa decisión, a la firmeza con la que se aborda un desafío.
es tener firmeza clara a lo que se quiere lograr. La narrativa nos enseña que cuando David escuchó el desafío de Goliat, él se ofreció a luchar contra él a pesar de la oposición de Saúl. Esto nos muestra textualmente que David estaba dispuesto a enfrentar el reto. Nos muestra que él no se dejó intimidar por el tamaño y la fuerza del filisteo. Este joven había recordado sus experiencias pasadas, cómo había matado osos y leones con sus propias manos. Esto nos enseña que David estaba seguro de las habilidades que Dios le había dado. Por eso él no se dejó intimidar por la situación. Además, recordemos que este varoncito se negó a usar la armadura de Saúl. Esto nos indica que David estaba confiando enormemente en la protección infalible del Señor. Fíjense, este muchacho se mantuvo firme en su decisión. Esto señala que David estaba determinado a vencer a Goliat y a defender el honor de Dios. Si no hubiese habido determinación en David, probablemente las cosas hubiesen sido muy diferentes. Si David, hermano, hubiese sido vencido, si Goliat hubiese ganado la batalla y hubiese matado a David, habría sido un golpe significativo para los israelitas. Si David no se hubiese esforzado por actuar con determinación, los filisteos hubiesen continuado blasfemando contra Dios y desafiando su poder. Y lo que es peor, si David no hubiese estado determinado, la historia de la salvación habría tomado un curso diferente a lo que hoy nosotros podemos disfrutar. Más sin embargo, la historia fue diferente, porque hubo un joven valiente que no se dejó intimidar por Goliat. La Biblia dice: David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El verso 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Fíjense, David no se detuvo a admirar su victoria, sino que se acercó al gigante caído para asegurarse de que estuviera muerto. David no se detuvo a pensar a ver qué hacía, no. David corrió y tomó la espada del gigante y lo mató. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza. Cortarle la cabeza a ese gigante fue un acto simbólico de victoria. El esfuerzo que hizo David por actuar con determinación es y seguirá siendo un ejemplo que nos demuestra a nosotros que las verdaderas victorias no se logran con la fuerza o la habilidad, sino también con el esfuerzo y la determinación de llevar las cosas hasta el final. En innumerables ocasiones, el joven está en la derrota porque no hay un esfuerzo determinado en su vida por alcanzar la victoria espiritual. Hay áreas en las que nosotros como jóvenes debemos esforzarnos por actuar con determinación. Y una de ellas es en nuestra pureza. En nuestra pureza. Jóvenes, la Biblia nos enseña que nosotros debemos evitar a toda costa la impureza moral y vivir una vida que sea agradable a Dios. Primera los Corintios 6:18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice: huid de la fornicación. La pureza de pensamiento es esencial, escuchen esto, para mantener una relación saludable con Dios, porque Él es santo y Él no habita en la inmundicia del hombre. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero tristemente hay jóvenes que son cristianos, que tienen una mente tan
pervertida, una mente tan obscena que lo único que piensan es satisfacer sus deseos, su carne. Escuchen esto, jóvenes. Nuestro objetivo, en el cual nosotros debemos esforzarnos por actuar con determinación, es buscar la santidad personal. Porque dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que nosotros como jóvenes debemos procurar en nuestra vida. La santidad personal, mantenernos íntegros. Ser íntegros es ser honestos con Dios, porque Él nos conoce bien, Él nos conoce al 100%. No debemos ocultarle nada porque quedamos como mentirosos ante Él. Para ser de victoria debemos resistir la tentación. No te dejes vencer por tus malos deseos. No te dejes llevar por los deseos pecaminosos de tu carne. Resiste. Hay que resistir. Evita en tu vida las situaciones que te comprometan a hacer lo malo. Dile a tu cuerpo que solo fueron creados para honrar y glorificar a Dios. Preséntale al Señor tus manos, cada uno de tus dedos, tus ojos, tu cuerpo entero. Dile, Señor, te presento mi corazón, te presento mi mano, mis ojos, mi cuerpo. Cuando tú hagas esto, vas a crecer espiritualmente, vas a reflejar el carácter de Cristo en tu vida, y entonces vas a ser un joven victorioso en el nombre del Señor. Ser un joven de victoria requiere de mucho esfuerzo y determinación. Establece objetivos claros en tu vida. Trabaja en ellos con perseverancia. No te desanimes. Y si tú te desanimas, corre a la presencia del Señor. Pero no se te ocurra pensar que Dios ya te desechó. Si te desanimaste, no se te ocurra pensar que Dios ya no puede hacer más en tu vida. Él puede darte otra oportunidad. La clave aquí es el esfuerzo. Si tú nunca te esfuerzas, si no hay esfuerzo en tu vida, nunca vas a vencer ni superar los obstáculos que se encuentren en tu camino. Si no hay determinación, tu carne te va a dominar. Nunca vas a ser un joven disciplinado, nunca vas a poder ser un joven con un buen testimonio, nunca vas a alcanzar tus metas espirituales. Hay que desarrollar habilidades, hábitos saludables como la oración. Porque hay jóvenes que no oran. Orar es hablar con Dios. No importando el horario, no importando el tiempo ni el momento, lo que importa aquí es que tú y yo mantengamos en contacto con el Señor. Porque Él te va a ayudar. A través de la oración debemos buscar su presencia. Porque la oración, jóvenes, es un puente que nos conecta con Dios. Dios siempre estará dispuesto a escucharnos. Quizás papá o mamá no te comprenden. Quizás tu familia no te entiende. Pero en esta noche, el Dios que le dio la victoria a David sobre aquel gigante está aquí y te puede comprender. Póngase de pie. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tiempo tiene que no has experimentado la victoria de Dios en tu vida? ¿Cuánto hace que estás en derrota? ¿Qué tiempo tiene que no te has podido levantar? ¿Qué tiempo tienes que hablas que no hablas con tu Padre que está en los cielos? Joven, ¿cuántos desafíos has atravesado solo y solamente has salido perdedor? ¿Cuántos gigantes se han levantado en tu vida y cuántas veces has salido victorioso? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Dios, ayúdame porque yo no puedo? ¿Cuántas veces le has gritado a Dios? ¿Qué tiempo tiene que tus lágrimas no se escurren y al sentir la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué no vienes y le dices, Señor, yo quiero ser victorioso? ¿Por qué no le dices, Señor,